Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un tema crucial en medicina, tanto en urgencias como en quirófano, el manejo de la vía aérea. Tenemos delante unos apuntes, varios extractos, que explican las técnicas, la fisiología, todo lo necesario para asegurar que un paciente respire. Es, bueno, la prioridad número uno. Absolutamente. Garantizar que la vía aérea esté abierta, permeable y que la ventilación funcione es la base de todo en una situación crítica. Y las fuentes que vamos a ver hoy explican no solo el cómo se hace, sino sobre todo el por qué. Por qué es tan vital dominar desde las maniobras más básicas hasta, bueno, la intubación endotraqueal. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranarlo. Nuestra misión hoy, entender los puntos clave. ¿Por qué esa urgencia? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué cacharros se usan? Y sobre todo, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien cuando no hay tiempo que perder? Empecemos por lo básico, la fisiología. ¿Por qué esa obsesión, digamos, con la vía aérea? ¿Qué pasa si no llega oxígeno? Pues la clave es que nuestro cuerpo apenas tiene reservas de oxígeno. El que llevamos en la sangre, pegado a la hemoglobina, se gasta muy rápido. Sobre todo el cerebro, que es un gran consumidor. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Pues los documentos sugieren un tiempo crítico, unos 4 minutos. Si estás 4 minutos sin oxígeno, las reservas se agotan. Y a partir de ahí, las neuronas, que son súper sensibles a la falta de oxígeno, a la hipoxia, empiezan a sufrir daños. Daños que pueden ser irreversibles. 4 minutos. Es poquísimo tiempo. Eso explica por qué protocolos como el PHTLS o el BLS insisten tanto en ventilar pronto, ¿no? En esos primeros minutos. Los apuntes dicen que el oxígeno es el principal sustrato celular. Vamos, la gasolina. Exacto. Y ojo, que la dificultad para manejar esa vía aérea no es algo raro. Las fuentes dan un dato, aunque es de hace unos años, de 2005, que impacta hasta un 30% de las muertes en anestesia podían tener que ver con problemas de la vía aérea. Un 30%. Sí. Aunque bueno, seguro que esa cifra ha mejorado con los años, con nuevas técnicas, nuevos aparatos, pero el riesgo está ahí. Hay dos pesadillas para cualquier médico: el paciente que no puedes intubar y el peor de todos, el que ni siquiera puedes ventilar con una mascarilla. Ahí sí que cada segundo es vital. Uf, entiendo. Bueno, para manejarla primero hay que conocerla. ¿Nos haces un repaso rápido de la anatomía, de lo que hay que tener en mente? Claro. A ver, imaginemos el camino del aire. Entra por la boca o la nariz, baja por la faringe y llega a la laringe. Ahí tenemos estructuras clave. Una es la epiglotis. Es como una tapa, ¿sabes? Que cierra la tráquea cuando tragamos para que la comida se vaya al esófago, que está justo detrás. Vale. Luego está la glotis, que es la entrada a la tráquea donde están las cuerdas bucales. Y también importante, el cartílago cricoides, que es un anillo que forma parte de la laringe y, bueno, nos da una referencia anatómica importante. Has dicho el esófago justo detrás. Y eso me lleva a pensar en el riesgo de aspiración. Justo. Esa es la clave de la proximidad. Si el contenido del estómago sube, si hay un vómito, sobre todo en un paciente que está inconsciente o sedado y no tiene reflejos. Claro, no puede toser ni nada. Eso es. Pues ese contenido puede acabar en la vía aérea, en los pulmones. Y eso puede provocar una neumonía por aspiración, que es una complicación bastante seria. Entendido. Entonces, antes de meter mano, hay que intentar adivinar si va a ser fácil o difícil manejar esa vía aérea. ¿Cómo se hace esa evaluación? Pues lo primero es ver si el paciente se puede ventilar bien con mascarilla. O sea, si podemos ponerle una mascarilla facial, conectar una bolsa tipo ambú y que el aire entre en los pulmones sin que se escape por los lados. Ah, vale. Si hay fugas, por ejemplo, por una barba muy grande o si la persona es muy obesa. Exacto, o por la forma de la cara. Si hay muchas fugas y no conseguimos que el pecho se levante, decimos que es no ventilable. Y eso es importante saberlo antes de empezar. Y luego están las escalas para predecir si la intubación será difícil. La de Malampati es la que más me suena. Sí, la de Malampati es un clásico. Le pides al paciente, si puede colaborar, claro, que abra la boca grande y saque la lengua, sin decir A, y miras que se ve al fondo. ¿Y cómo se clasifica? Va de I a 4. Clase I es que lo ves todo. Los pilares de la garganta, la úvula, el paladar blando. Eso sugiere que será fácil.
Clase 4 es que no ves casi nada, solo el paladar duro. Las clases 3 y 4 te ponen en alerta. Puede que sea difícil ver la glotis al intubar. Pero ojo, que las notas avisan. Un Malampati 1 no es garantía de nada. A veces te lleva sorpresas. Exacto. No es infalible, tiene sus limitaciones. Por eso se usan más cosas. La escala de Patti-Aldrete, por ejemplo, mide distancias. Así, la distancia de la barbilla al cuello, la apertura de la boca. Eso es, la tiromentoniana, la interincisiva, que idealmente debe ser de más de 3 centímetros, que quepan 2 o 3 dedos, o la esternomentoniana. Nos dan pistas sobre cómo se mueve el cuello y dónde está la laringe. Y mencionan otra, la de Cormac-Lehane, que es diferente, ¿no? Se usa durante la intubación. Efectivamente, esa describe lo que ves tú, el médico, cuando metes el laringoscopio. Un grado 1 es visión perfecta de la glotis. Un grado 4 es que no ves nada útil. O sea, que confirma si era difícil o no. Eso es. Y lo curioso es que a veces un paciente con un Malampati 1 o 2, que parecía fácil, resulta ser un Cormac 3 o 4. La sorpresa puede saltar. También dicen que cuidado con cuellos cortos, gente muy musculada, o si no pueden echar la cabeza bien para atrás. Correcto. Toda esta evaluación es para ir preparados. Pero la regla de oro es, prepárate siempre para lo difícil, aunque no lo parezca. Vale, cambiemos de tercio. ¿Y si la vía aérea ya está obstruida? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues, escucha. El oído ayuda mucho. Hay ruidos típicos. El ronquido, por ejemplo. El típico ronquido de dormido. Ese mismo. Suele ser porque la lengua, al relajarse en alguien inconsciente, se cae para atrás y tapa la faringe. De hecho, dicen que la lengua es la causa más común de obstrucción en estos casos. Las notas dicen que si es crónico puede traer problemas serios a la larga, como hipertensión pulmonar. Sí, sí. Otro ruido es el gorgoteo, como si burbujeara algo. ¿Agua? O sangre, o vómito, o secreciones. Indica que hay líquido en la vía aérea. Y eso hay que quitarlo ya. Y el tercero es el estridor. El estridor. Es un sonido agudo, como un pitido, sobre todo al coger aire. Eso sugiere que el problema está más abajo, en la laringe. Podría ser un cuerpo extraño o mucha inflamación. Es una señal de alarma seria. Vale. Si oímos esos ruidos o sospechamos obstrucción por la lengua, lo primero son las maniobras manuales, ¿no? Sí, lo primerísimo. Si no sospechamos que se haya hecho daño en el cuello, en la columna cervical. Por ejemplo, si no es un accidente de tráfico o una caída. Exacto. Pues hacemos la maniobra frente-mentón. Una mano en la frente, empuja hacia abajo. La otra, en el mentón, tira hacia arriba. Con eso, normalmente, la lengua se despega de la parte de atrás de la garganta y el aire pasa. Pero si sí sospechamos lesión cervical, esa maniobra prohibida. Totalmente prohibida. Ahí hay que hacer la tracción mandibular. Pones los dedos detrás de las esquinas de la mandíbula y tiras hacia arriba y un poco hacia adelante, como si quisieras desencajarla, pero sin mover el cuello para nada. Entiendo, para levantar la lengua sin jugársela con el cuello. Eso es. Se llama también triple maniobra modificada. Y si el problema era el gorgoteo, los líquidos, hay que aspirar. Dicen que mejor con la cánula de Yankauer. Sí, la Yankauer es la típica cánula rígida, con la punta gorda y roma. Es mucho mejor para quitar cosas espesas, como sangre o vómito, que las sondas finitas de aspirar. Lo ideal es aspirar viendo lo que haces y siempre a ratitos cortos. ¿Por qué a ratos cortos? Sobre todo en niños muy pequeños. Si aspiras muy fuerte o mucho rato, puedes estimular el nervio vago y hacer que el corazón vaya más despacio, provocar una bradicardia. Importante. Y no olvidarse de la protección. Guantes, mascarilla, gafas. ¿Que te estás asomando ahí directamente? Fundamental. Primero tu seguridad, claro. Vale. A veces las maniobras solas no bastan. O hay que mantener la vía abierta mientras preparas otra cosa. ¿Qué dispositivos básicos ayudan ahí? Pues tenemos las cánulas. La más conocida es la orofaringea, la de Guedel o tubo de Mayo. Es ese tubo de plástico duro y curvo. Sí, esa la he visto. Pues sirve para que la lengua no se pegue a la pared de atrás de la faringe. Pero ojo, solo se puede poner si el paciente está muy inconsciente. Si tiene reflejo de náusea, le provocas el vómito.
¿Y cómo se pone? Hay que medirla, ¿no? Sí, mides desde la comisura de la boca hasta el ángulo de la mandíbula para elegir el tamaño. Y para meterla, la introduces al revés, con la curva hacia el paladar. Y cuando estás dentro, la giras 180 grados. Curioso. ¿Y la otra opción? La nasofaringia. Es un tubo más blandito, flexible, que metes por la nariz. ¿Y esa cuándo se usa? Pues va bien si el paciente está algo más despierto, que no tolera la de Gödel, o si tiene alguna lesión en la boca. Se mide desde la nariz al lóbulo de la oreja. Y hay que lubricarla bien. ¿Alguna pega importante? Una muy clara que dicen las fuentes. Ni se te ocurra ponerla si sospechas que tiene una fractura en la base del cráneo. ¿Por qué? Porque, aunque es raro, se ha descrito que podría colarse hacia dentro del cráneo por la fractura. Mejor no arriesgar. Vale, anotado. Pasemos a ventilar. Ahí el rey es el ambú, ¿no? Bueno, Ambu es la marca más famosa, pero el aparato se llama bolsa válvula mascarilla, o BVM. Es la bolsa esa que aprietas para meter aire. Sí, la conocemos todos. La clave para que funcione es sellar bien la mascarilla en la cara. La técnica típica es poner una mano haciendo una C sobre la mascarilla y una E con los otros dedos bajo la mandíbula, para levantarla. Y mantener la cabeza un poco echada para atrás, si no hay trauma cervical, claro. Y al apretar la bolsa, ¿cuánto aire? A tope. No. Para un adulto la idea es dar unos 500 mililitros, que es más o menos lo que desplazas si aprietas la bolsa normal, con una mano, hasta que notas un poco de resistencia o ves que el pecho sube, pero sin pasarse. ¿Por qué es malo hiperventilar, dar mucho aire o muy rápido? Por dos cosas principales. Una, si ventilas muy rápido, bajas mucho el CO2 en sangre. Y eso hace que los vasos del cerebro se cierren un poco y le puede llegar menos sangre y oxígeno. Mal asunto. Vaya. Y dos, si metes aire con mucha presión o mucho volumen, es fácil que una parte se vaya al estómago en vez de a los pulmones. Hinchas el estómago y eso aumenta mucho el riesgo de que vomite y aspire. Queda claro. Hasta para bolsear, como se dice a veces, hay que tener cuidado. Bueno, y ahora sí, llegamos al gold standard, ¿no? La intubación endotraqueal, la IET. ¿Por qué es el método definitivo? Un total. Eso evita la aspiración de forma muy segura. ¿Vale? Segundo, te permite meter una sonda y aspirar secreciones directamente de la tráquea, de los bronquios. Tercero, puedes dar oxígeno casi al 100%. Y cuarto, aseguras una ventilación perfecta, controlada. Por eso es el método más seguro, sobre todo si piensas que vas a necesitar ventilar al paciente un tiempo. ¿Y cómo se hace? Hablan de alinear ejes, de poner una almohada en adultos para la posición de olfateo. Exacto. Se trata de poner la cabeza y el cuello de forma que la boca, la faringe y la laringe estén lo más alineadas posible, como si fueras a oler algo que está un poco alto. En adultos, eso se consigue con una almohadita bajo la cabeza y extendiendo un poco el cuello. ¿Y en niños? En niños pequeños es distinto. Su laringe está más arriba, la cabeza es más grande en proporción, la epiglotis es diferente. Así que en ellos normalmente no se pone almohada bajo la cabeza, a veces incluso un pequeño realce bajo los hombros funciona mejor. ¿Y para mirar dentro, los laringoscopios? Eso es. Los básicos son dos tipos de pala. La McIntosh, que es curva, es la que más se usa en adultos. La metes en un huequito que hay delante de la epiglotis, en la vallécula, y al tirar levantas la epiglotis indirectamente. ¿Y la otra? La Miller, que es recta. Se usa más en niños porque su epiglotis es como más blandita, y con la pala recta la levantas directamente. También hay palas especiales, como la McCoy, que tiene la punta articulada para casos difíciles. Vale. Ves la glotis, las cuerdas vocales, y metes el tubo endotraqueal, el TET. Dicen que en adultos más o menos a 21 o 23 centímetros de profundidad desde los dientes. ¿Por qué esa medida? Es una guía, para intentar que la punta del tubo quede en la tráquea, pero por encima de donde se dividen los dos bronquios principales, la carina. Si lo metes demasiado, ¿Se va un pulmón solo? No. lo más fácil es que se cuele en el bronquio derecho, que sale como más recto. Y entonces dejas el pulmón izquierdo sin ventilar. Una complicación seria. Por eso siempre hay que comprobar que ventilan los dos pulmones. Y los tubos llevan al final un globito que se hincha, el COF, o neumotaponamiento. ¿Para qué sirve y por qué hay que vigilar la presión? El COF es fundamental. Al inflarlo una vez que el tubo está dentro, sella el hueco entre el tubo y la pared de la tráquea. Ujú. Y eso hace dos cosas. Que no se escape el aire que metemos al ventilar
Y, súper importante, que si hay secreciones o algo de contenido del estómago por encima del globo, no pueda bajar a los pulmones. Evita la aspiración. ¿Y la presión? ¿Por qué es tan importante no pasarse? Porque si hinchas el balón con demasiada presión, más de unos 25 milímetros mercurios, según dicen las fuentes, ¿Qué pasa? pues que aprietas tanto la pared de la tráquea que impides que le llegue sangre a esa zona. Los capilares se chafan y si eso se mantiene mucho tiempo, esa parte de la tráquea puede sufrir isquemia, morirse el tejido, necrosarse y a la larga dejar una cicatriz que estreche la tráquea, una estenosis. Vaya, complicado. Por eso es vital medir la presión del CAF de vez en cuando con un manómetro especial, un cafómetro. Ni mucho ni poco. También dicen que un tubo no debe estar más de 21 días, más o menos, y que se suele cambiar cada 3-5 días. Sí, son recomendaciones para evitar infecciones y que el tubo haga daño por estar siempre en el mismo sitio. Si se necesita ventilación más tiempo, se suele plantear hacer una traqueostomía. Vale, todo esto es si la intubación va bien. Pero, ¿y si no? Si te encuentras una vía aérea difícil y no puedes intubar con el laringoscopio normal, ahí vienen las alternativas, ¿no? Exacto. Si fallas al intubar, pero sí puedes ventilar al paciente con la mascarilla y la bolsa, el escenario no intubo, sí ventilo, una opción genial son los dispositivos supraglóticos, los DSG. ¿Qué son? Son aparatos que metes a ciegas sin ver la glotis y se quedan colocados por encima de la laringe, haciendo un sello para que el aire vaya a la tráquea. La mascarilla laríngea, la LMA, es la más famosa, o el tubo laríngeo. Son superútiles como rescate, o si no hay alguien muy experto en intubar. ¿Tienen alguna pega? Pues la principal que señalan las fuentes es que no aíslan la vía aérea tan perfectamente como el tubo endotraqueal. No separan del todo el esófago, así que sigue habiendo un pequeño riesgo de aspiración, sobre todo si el estómago está lleno. También hablan de unos más modernos, como el iGel, que sellan adaptándose con un material especial, sin necesitar balón. Y aparte de estos DSG, ¿hay tecnología más avanzada para ver mejor? ¿No? Sí, claro, los videolaringoscopios están cada vez más extendidos. Llevan una camarita en la punta de la pala y ves la imagen en una pantalla. Te dan una visión magnificada, indirecta, y eso aquí da muchísimo si la visión directa es mala. ¿Y el fibrobroncoscopio? Ese es otro aparato útil, sobre todo para intubaciones difíciles que ya te esperas. A veces se hace incluso con el paciente despierto. Es un tubo fino, flexible, con cámara, que metes por la nariz o la boca, buscas la glotis desde dentro y luego deslizas el tubo endotraqueal por encima. Requiere práctica, claro. ¿Y si falla todo? Si estás en el peor escenario, no puedo intubar y tampoco puedo ventilar, quedan las opciones quirúrgicas de rescate. Suena dramático. Y lo es. Son para situaciones desesperadas, cuando el oxígeno no entra de ninguna forma. Lo más rápido y menos invasivo es la punción cricotiroidea. ¿Pinchar en el cuello? Sí, en la membrana cricotiroidea, que es un huequecito que te puedes tocar entre dos cartílagos, el tiroides y el cricoides. Metes un catéter gordo, un Avocat del 14 dicen, y por ahí puedes meter oxígeno a presión, con un sistema JET idealmente o incluso de forma más básica con una bolsa. Es algo temporal, te da unos 20-30 minutos para buscar una solución definitiva. ¿Y la solución definitiva en ese caso? La cricotirotomía quirúrgica. Ahí ya es hacer un corte en esa membrana y meter directamente un tubo de traqueo o un tubo endotraqueal pequeño. Es cirugía de urgencia, el último recurso. Las fuentes insisten mucho en la habilidad del médico. Dicen que un especialista necesita hacer unas 30 intubaciones difíciles en su formación para estar bien preparado. Madre mía. Bueno, una vez puesto el tubo o el dispositivo que sea, ¿cómo estamos seguros de que está bien puesto y funciona? La verificación es vital, supongo. Crítico, sí. La forma más fiable, el estándar de oro hoy, es la capnografía. ¿El qué? Capnografía. Medir el dióxido de carbono, el CO2, en el aire que sale del paciente. Como el CO2 solo puede venir en cantidad de los pulmones... Ah, claro, del intercambio de gases. Exacto. Si detectas CO2 de forma continua al ventilar, confirma que el tubo está en la tráquea. Si estuviera en el esófago, el capnógrafo marcaría 0 o casi 0, después de un par de ventilaciones. Las normas de seguridad dicen que tienes que ver varias curvas seguidas. Mencionan 7, para estar seguro. ¿Y la saturación de oxígeno? El pulsioxímetro. Todo el mundo mira eso. Es fundamental para ver cómo está el paciente de oxígeno, claro, pero es un mal método para confirmar rápidamente si el tubo está bien puesto. Ah, sí. ¿Por qué?
porque si has preoxigenado bien al paciente antes de intubar, como se debe hacer, puede tardar varios minutos en empezar a bajar la saturación aunque el tubo esté en el esófago. Te puede engañar al principio. La bajada de saturación es un signo tardío, por eso la capnografía es insustituible al principio. ¿Alguna otra comprobación? Sí, claro, aunque son secundarias a la capno. Hay que escuchar con el fonendo en los dos lados del pecho a ver si entra aire por igual, y también en el estómago para asegurar que no estás metiendo aire ahí. Y bueno, ver pasar el tubo entre las cuerdas vocales al intubar es importante, pero la confirmación final, fisiológica, es la capnografía. Muy bien, pues, recapitulando un poco, el manejo de la vía aérea es como una cadena de pasos críticos. Primero, reconocer que hace falta y evaluar si será difícil. Luego, las maniobras básicas, usar las cánulas, el ambú. Si hace falta, la intubación, que es lo ideal. Pero siempre preparados para la vía aérea difícil, con las alternativas y el rescate quirúrgico en mente. Y en todo momento, rapidez, saber lo que haces, habilidad y comprobar, comprobar y comprobar. Lo has clavado. Es un área donde estar preparado, anticiparse a los problemas y la destreza manual marcan la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Y si tuviera que dejar una idea para pensar viendo todo esto, vemos que la tecnología avanza un montón. Videolaringoscopios, dispositivos supraglóticos cada vez mejores, kits para hacer clicotirotomías más fáciles. La pregunta es, ¿llegará un momento en que la tecnología haga que la vía aérea difícil sea un problema menor y que la habilidad manual, el arte y el juicio clínico importen menos? ¿O seguirán siendo esos factores humanos, esa capacidad de improvisar y decidir bajo presión, la base de todo por mucha tecnología que tengamos? Es algo interesante para darle vueltas, ¿no crees? En un campo tan vital.